Las manos son como incubadoras para todo tipo de gérmenes. Hoy hablaremos de los gérmenes también conocidos como patógenos, los cuales están directamente asociados con enfermedades relacionadas a productos frescos. Piense en todo lo que toca con sus manos mientras maneja productos frescos durante todo un día. Son muchas cosas. Mantener sus manos limpias es una de las herramientas más simples e importantes para reducir el riesgo potencial de contaminación y enfermedades. Es responsabilidad tanto de la administración como de los empleados estar informados sobre cómo mantener apropiadamente sus manos limpias y qué procedimientos se deben seguir para reducir el riesgo de traslado de estos patógenos del lugar de trabajo a su mesa. Lavarse las manos puede disminuir considerablemente la propagación de patógenos responsables de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Durante todo el día, usted adquiere una gran cantidad de gérmenes en sus manos. Estos gérmenes vienen de diferentes fuentes, como personas, animales, superficies, baños e incluso otros alimentos. Si no se lava las manos adecuada y constantemente, usted puede transmitir estos gérmenes y así enfermarse a sí mismo y también a otras personas. Una vez el germen está en sus manos, usted se convierte en el medio para su transmisión a través del aliento, saliva, moco, sangre, orina o heces fecales. El lavado de manos es lo más sencillo e importante que podemos hacer para reducir el riesgo de propagación de patógenos transmitidos por alimentos. La administración debe tener las instalaciones adecuadas disponibles para que todos los empleados puedan lavarse las manos, así como políticas de apoyo que puntualicen la manera adecuada de lavarse las manos y con qué frecuencia. Contar con el número adecuado de sanitarios disponibles fomenta su uso entre los trabajadores. De acuerdo a las normas de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, se debe proveer un sanitario con lavamanos por cada 20 empleados. Todos los sanitarios deben estar ubicados a 1/4 de milla de distancia de donde se encuentran los trabajadores y deben ser equipados con agua potable, jabón, toallas desechables de uso personal y bote de basura. Adicionalmente, como una de sus políticas de gestión de riesgo, la administración debe proporcionar guantes desechables para sus trabajadores para así minimizar la propagación de patógenos a través de cortadas o heridas abiertas. Los empleados deben estar conscientes de la importancia del lavado adecuado de las manos para reducir la presencia de patógenos. Las manos deben ser lavadas cada vez que usted use el baño. Fumar, tener contacto con animales o desechos de animales, hablar por teléfono celular o prestar primeros auxilios a heridas abiertas deben ser consideradas como potenciales actividades de riesgo. No lavarse las manos después de estas actividades puede crear un riesgo en los productos frescos. El uso de guantes como sustituto para lavarse las manos, no lavarse las manos antes o después de usar guantes, o utilizar guantes sucios o rotos representa un riesgo. Mientras que los desinfectantes y geles antibacteriales para manos ofrecen una manera de mantener sus manos limpias, no son un sustituto del lavado adecuado de manos. Las uñas largas, grietas o cortadas, el uso de anillos o cualquier otra joya son superficies donde se pueden alojar los patógenos. No se debe regresar del descanso o del almuerzo después de haber comido o utilizado el baño sin haberse lavado las manos. Es también importante lavarse las manos después de preparar o aplicar pesticidas u otro tipo de sustancias químicas. No es higiénico limpiarse las manos en su ropa y pensar que están limpias, ya que puede haber gérmenes en su ropa o bolsillos. Usted podría preguntarse, ¿cuál es la técnica correcta para lavarse las manos? ¿O cómo se supone que debo usar los guantes? El lavado correcto de manos incluye mojar las manos con agua potable, aplicar jabón líquido, de barra o en polvo, enjabonar, frotar las manos vigorosamente por lo menos por 20 segundos y enjuagar.
Recuerde frotar todas las superficies, incluyendo la parte de atrás de las manos, las muñecas, entre los dedos y utilizar un cepillo de uñas para remover la suciedad debajo de las mismas. Es también importante enjuagar bien las manos y secarlas con una toalla limpia o desechable. De ser posible, evite tocar otras superficies que puedan estar sucias. Por ejemplo, usted puede utilizar la toalla desechable para cerrar la llave del agua. Lavarse las manos es esencial durante todo el día. Lavarse las manos después de tocarse la boca, nariz u cualquier otra parte del cuerpo, y así como después de cualquier actividad como comer, beber, fumar, utilizar el teléfono celular y principalmente después de ir al baño. Los guantes desechables deben ser usados en combinación con la técnica adecuada de lavado de manos. Es necesaria la eliminación y el desecho de los guantes antes de comer, beber, fumar o haber utilizado el baño. Después de lavarse las manos, se debe utilizar guantes nuevos. Los guantes pueden ser un medio para transmitir patógenos, por lo cual es importante utilizar guantes nuevos cada vez que estos se rompan, se ensucien o hayan entrado en contacto con químicos. Los guantes son especialmente útiles para proteger heridas o llagas abiertas, una vez que éstas hayan sido cubiertas con vendajes y así minimizar la propagación de bacterias. En caso de no contar con lavamanos, es común recurrir a los geles antibacteriales o desinfectantes de manos. Si se utilizan geles a bases de alcohol para lavarse las manos, se debe utilizar la cantidad suficiente para mojar las manos completamente. Frote sus manos por hasta 25 segundos. Es importante recordar que el uso de geles antibacteriales o desinfectantes de manos no reemplaza el lavado de manos y que los desinfectantes no son efectivos en la protección de algunos virus. Cuando se trata de alimentos que normalmente se consumen crudos, como las fresas o la lechuga, lavarse las manos es la mejor manera de mantener las frutas y verduras seguras. Todos necesitan lavarse las manos sin importar qué tipo de trabajo realicen. El lavado adecuado de manos es tan simple como utilizar jabón, agua potable y 20 segundos de su tiempo, para así reducir de manera significativa las probabilidades de que usted y su familia adquieran enfermedades transmitidas por alimentos.